Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Deseo de todo corazón que la estén pasando bien, en compañía de sus seres queridos y siempre con la bendición de Dios. Les queremos decir que el Señor siempre tiene un plan maravilloso para todos nosotros en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. El Señor siempre está operando para que sus buenos propósitos se cumplan en nuestras vidas. En lo que nosotros necesitemos, vamos a contar siempre con la ayuda de Dios. Todo es cuestión que nosotros confiemos en el Señor a través de Cristo y estemos clamando por eso que necesitamos. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante. Dios nunca falla, Él es fiel. Nunca Dios va a fallarnos en nada. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere dárnoslo, lo que Él quiere darle a tu vida, a tu familia, Él lo ha prometido. Y todo eso que Dios ha prometido, Él lo cumple. Pero sabe una cosa, a lo mejor nosotros nos desesperamos porque estamos creyendo que Dios va a responder conforme a nuestra voluntad, como nosotros queremos, cuando nosotros querramos. No, Dios va a responder como Él quiere, cuando Él quiera, porque eso es precisamente lo que nuestra vida necesita. Génesis 35. Fíjese bien lo que dice el verso número 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjese bien que Dios no necesita de un altar para seguir siendo Dios. Dios no necesita de Jacob ni de su sacrificio para que él se mantenga en la posición del Todopoderoso, del Señor de señores y Rey de reyes. Pero en verdad es Jacob y su familia quienes necesitan la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Es Jacob y su familia quienes necesitan al Rey de reyes y Señor de señores. Así que cuando nosotros nos presentamos ante el Señor con la alabanza, cuando nosotros servimos al Señor, cuando le entregamos a Él nuestra vida, lo que tenemos que considerar es que todo esto es un privilegio. Es la gracia de Dios la que nos permite hacer tal acto de entrega. Y aún más, cuando nosotros adoramos, cantamos y hacemos todo lo necesario para corresponderle a Dios, y aun cuando nuestro esfuerzo sea mayúsculo, siempre habrá imperfección en lo que hagamos. Pero sabe una cosa, el Señor perfecciona todo y lo usa para su gloria. El Señor, en su infinita gracia, en su misericordia, toma todo lo que le damos, lo perfecciona, se glorifica y sabe cómo nos responde. Él nos edifica a nosotros. ¿Por qué el Señor le recordó a Jacob que tenía que regresar a Betel? Esto es un recordatorio porque Jacob había prometido una cosa. Jacob prometió algo y yo se lo voy a leer, se lo voy a recordar lo que él le prometió al Señor. Si recordamos el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 20, vea lo que Jacob le dijo al Señor. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy a hacer, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿Te das cuenta? El Señor había tomado la palabra de Jacob. Jacob había dicho: si yo salgo, si sigo mi camino y el Señor me prospera, me protege, me provee, me cuida para regresar con mi padre,
yo voy a regresar a este sitio. Y allí Jacob estableció un templo para el Señor. Allí estableció un altar. Por eso tiene que regresar para adorar. Y el Señor es el que le recuerda que debe regresar. Pero incluso, hermanos, más que el pacto, más que el compromiso por parte de Jacob, es la promesa de Dios, pues Dios le había dicho a Jacob sobre ese lugar. He aquí Jehová estaba en lo alto de aquel lugar, y estaba allí en lo alto porque había una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y el Señor estaba arriba. Y el Señor dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que fíjese bien, esto es importante. Si el Señor le dice a Jacob que regrese a Betel, que regrese a ese lugar donde se había establecido un templo, Dios establece allí un sitio para él, y lo confirma también Jacob, porque bendijo ese lugar, porque santificó ese lugar, ungió ese lugar. Ahora, si Dios le recuerda a Jacob que tiene que regresar, más que lo que Jacob le dará a Dios, es lo que Dios le dará a Jacob y a su familia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando el Señor nos pide obediencia, porque cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, porque cuando el Señor pide la alabanza de nosotros, los que nos beneficiamos somos nosotros, puesto que Dios no necesita de lo que nosotros le damos. El Señor no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Así que debemos entender, hermanos, que adorar a Dios es un privilegio, que servir al Señor es un privilegio que nosotros no merecemos. Cuando Jacob dice: yo daré el 10% de todo lo que reciba, realmente es un privilegio por parte de Dios para Jacob, que él pueda ofrendarle al Señor. Cuando le damos a Dios nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra familia, nuestros recursos, eso es un privilegio, porque inclusive el Señor nos bendice aún más. Así que en el capítulo 35, el Señor le recuerda a Jacob que tiene que regresar y tiene que hacer un altar a ese mismo Dios que se le apareció cuando huía de Esaú. Ahora, ¿por qué Dios le recuerda que cuando Jacob iba camino a la casa de la familia de su madre, el Señor se le apareció y le recuerda que él estaba huyendo de Esaú? Es porque precisamente Dios lo protegió. Y ahora debe corresponderle Jacob. ¿De qué lo protegió el Señor? No solamente de Esaú. Mire, si leemos los versos 2, 3 y 4 de Génesis 35, vea lo que sucede. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esta es la obediencia de Jacob ante el Señor. Pero yo le voy a explicar esto. Pero antes tengo que recordarle lo que el Señor hizo en la vida de Jacob. Mire, primero el Señor protegió a Jacob de Labán. Acuérdese usted que Labán es el suegro de Jacob. Y cuando Jacob se enamoró de la hija de Labán, de una de sus hijas, de Raquel, entonces para Jacob era importante poder cumplir con las tradiciones, de tal manera que si tenía que trabajar por su esposa, lo haría. Y él trabajó por su esposa, pero Labán le hizo una trampa y le dio primero como mujer a Lea. Así que Jacob tuvo que trabajar allí por sus esposas 14 años.
pero estuvo más de 20 años y siempre estuvo sufriendo injusticia. Pero ¿sabe cuál es lo más relevante sobre el mal corazón de Labán? En el capítulo 31 de Génesis, versículo 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Le pongo en contexto. Jacob tuvo que salir huyendo de la casa de su suegro, porque su suegro lo quería tener allí por más tiempo, y lo quería tener por más tiempo. Y Jacob tenía un pacto con Dios, tenía que regresar a Betel. Pero Satanás estaba impidiendo esto porque ciertamente la actitud de Labán era mala, era perversa y no quería soltar a Jacob, porque Labán se beneficiaba por la presencia de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque Jacob era un hombre muy bendecido. Dios lo bendecía, Dios prosperaba todo lo que hacía Jacob, porque Dios le estaba mostrando fidelidad, porque Dios estaba cumpliendo con el pacto que hicieron, porque Jacob le dijo al Señor, si tú me bendices, si tú me das comida, si tú me cuidas hasta regresar, yo entonces volveré a este sitio y adoraré. Prácticamente Jacob se está comprometiendo a regresar a la tierra que el Señor había elegido para ellos y allí iba a hacer culto. Entonces, cuando Jacob sale de la casa de su suegro se enojó mucho porque Jacob no le avisó y comenzó a hablar mal de Jacob y siguió a Jacob con malas intenciones. Lo quería detener para que no se fuera. Pero el Señor le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. El Señor le advirtió. Así que cuando Labán alcanzó a Jacob, se portó tranquilo. No fue arrogante, no fue con intenciones de matarlo, porque prácticamente Labán trató a Jacob de ladrón, lo trató de una persona que había correspondido de manera incorrecta. Así que el Señor protegió a Jacob de Labán, pero no solamente lo protegió de Labán, lo protegió también de Esaú. Génesis 32. Habla que Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Y Jacob temía entonces cuando Esaú venía hacia él, de tal manera que dividió sus campamentos y dijo, bueno, si mi hermano ataca a uno, el otro campamento puede escapar. Pero vea lo que Jacob le dice al Señor en el verso 9 de Génesis 32. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tierra de tu padre, vuélvete a tu parentela y yo te haré bien. Así que Jacob está apelando a la fidelidad de Dios. Y fíjese que en el 10 dice, menor soy yo que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo no venga acaso y entonces me destruya. ¿Sabe usted una cosa? Ahora Dios está obrando en la vida de Esaú. Acuérdese que Esaú había jurado que tan luego muriera su padre Isaac, iba a vengarse de Jacob porque recibió la bendición. Pero Dios protege a Jacob de Esaú de tal manera que se reconciliaron. Y en el verso 12, y tú has hecho bien para con mi descendencia. Y Jacob recuerda la promesa de Dios. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Así que Jacob está apelando a la fidelidad de Dios. Recuerda a Dios lo que le ha prometido.
Y por eso yo te digo una cosa ahora. Todas las promesas del Señor, como lo mencionamos al principio, todo lo que Dios ha prometido, es algo que nosotros podemos considerar para clamar a Él y que nos responda y que nos ayude. En todo lo que nos sucede en la vida diaria, todo lo que padecemos en lo cotidiano, siempre va a tener una promesa de Dios o muchas promesas de Dios como la respuesta de Dios, porque Él siempre quiere intervenir en nuestra vida, porque Él siempre quiere bendecirnos. Estás enferma, estás enfermo, tienes problemas en lo espiritual, en lo emocional, tienes problemas con el sustento diario, tienes asuntos que resolver en tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué es lo que hoy estás sufriendo? El Señor tiene promesas para tu vida. Cuando escudriñamos la Biblia, encontramos siempre las promesas de Dios para esos tiempos adversos, esos tiempos de tribulaciones pueden ser resueltos porque el Señor siempre tiene algo para nosotros. Y recuerde una cosa, Dios nunca falla, Él es fiel. No solamente Jacob fue librado de Labán, de Esaú, sino que también Jacob fue librado de los cananeos. Porque una vez que se reconcilió Jacob con Esaú, Jacob compró una tierra y allí estaba Siquem y también estaba Hamor. Y estos dos personajes tienen mucha relevancia también en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de Jacob. ¿Por qué? Porque Siquem es un personaje que actuó en contra de la familia de Jacob. Vamos a ver esto también en nuestras lecturas. Estamos en el capítulo 35. Luego, si leemos en esta misma dirección de lo que el Señor hace con Jacob, resulta que Dina, la hija de Jacob, fue abusada. Y Dina tenía a sus amigas y sus amigos. Y resulta que ella fue abusada sexualmente. Entonces, los personajes Siquem y Hamor quisieron hacerle ver a Jacob que lo mejor era que permanecieran allí, en sus pueblos, en sus ciudades, y que se mezclaran entre ellos, que los jóvenes se casaran entre ellos, tanto los descendientes de los pueblos de Hamor y de Siquem. Pero no le pareció eso bien a los hijos de Jacob, así que vengaron a Dina. Y cuando ellos vengan a Dina, provocan una mortandad. Y esa mortandad que provocan, por supuesto que puso en peligro a Jacob. Y si Jacob se siente en peligro, es por eso que decide volver a Betel. En el capítulo 34, de manera literal les leo el versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones, a Hamor y a Siquem. Y ellos los mataron a todos a filo de espada. ¿Sabe por qué? Porque Leví y Simeón habían engañado a Hamor, a Siquem y a todos los jóvenes. Perfecto. Ok, vamos a mezclar nuestra raza. Que nuestras mujeres se casen
con sus hijos, con los jóvenes de ustedes, de sus pueblos, y le pareció bien a Siquem y a Hamor. Y entonces Simeón y Leví les dijeron: circuncídense, circunciden a todos los jóvenes, y una vez que se circunciden, bueno, ahora sí podemos emparentar. Pero fue un engaño de Simeón y de Leví, porque ellos buscaban vengar a Dina. Así que los hijos de Jacob se llevaron todo: vacas, todo el ganado, ovejas, los asnos, todo lo que había en el campo, la cosecha. Es decir, saquearon a las ciudades, se robaron todo lo que había en casa. Entonces, vea bien lo que sucedió. Dijo Jacob a Simeón, versículo 30 de Génesis 34: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Sabe por qué? Porque finalmente Simeón y Leví están considerando que lo que hicieron es justo. Pero esto no estuvo bien, porque la actitud de ellos de manera traicionera no es correcta por cualquier lado que lo veamos. Pero todo esto que sucedió, Dios lo permitió por dos razones. Primero, porque Dios quería que Jacob regresara a Betel, y ya había sido guardado de la ira de Labán y de Esaú, pero ahora se quedó en tierra de cananeos, se quedó en tierra de fereceos, y él tiene que volver como lo había prometido. Así que el Señor permitió esa situación dolorosa, esa situación complicada en la familia, y que finalmente, aunque estuvieron en peligro, el Señor los guardó, los protegió, porque lo que Dios quería también era que Jacob entonces viera la protección de Dios, experimentara la bendición de Dios al ser guardado en ese momento tan complejo, tan difícil que había enfrentado. Por eso es entonces que tomó Jacob a su familia y regresaron. Y cuando volvían, ¿qué fue lo que Jacob dijo? Quitaos los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué, hermanos? Porque finalmente lo que Jacob está haciendo es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Quizá hemos pasado tiempos difíciles, pero el Señor siempre nos ha mostrado su misericordia, su gracia, su amor. ¿Sabe por qué se complican las cosas en nuestra vida? Porque no reconocemos todo lo que Dios hace. Hay veces que consideramos la situación adversa que nos ha pasado y nos quedamos con la enfermedad, nos quedamos con la pérdida, nos quedamos con las traiciones, y nunca somos capaces de ver cómo Dios está obrando en nosotros un propósito maravilloso, cómo el Señor está completando su obra en nuestra vida. No alcanzamos a ver eso porque nos enfrascamos en las necesidades. Y Jacob ahora reconoce que todo lo que tienen que hacer ellos es quitarse de encima a los dioses, y tienen ellos que consagrarse al Señor. Es algo que nosotros debiéramos hacer. Todo lo que ocupa el lugar de Dios debe desaparecer. Incluso negarnos a nosotros mismos es algo que Jesús también pidió de nosotros, demandó de nosotros. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando le damos valor a nuestro yo interno, nos convertimos en nuestros propios dioses, pero además significa que nosotros dependemos solo de nuestros recursos. Y sabe una cosa, nuestros recursos no nos alcanzan.
Nuestra fuerza no nos alcanza, nuestra sabiduría no nos alcanza. Todo lo que nosotros somos y tenemos no nos alcanza para salvarnos, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero además, en los tiempos adversos, en las tribulaciones, ante Satanás, nosotros no podemos, necesitamos la presencia manifiesta de Dios. Así que debemos hacer lo que Jacob está haciendo con su familia. Hay que serle fiel al Señor, hay que serle leales al Señor y tenemos que quitar de nuestro corazón toda clase de idolatría. La pobreza espiritual en nosotros se manifiesta porque precisamente no le damos a Dios el lugar que le corresponde y entonces estamos solos. Nos sentimos solos porque dice la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y la Biblia también dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando no hay gozo en nosotros, no adoramos. Y cuando no adoramos, no hay gozo. Y por lo tanto, la presencia de Dios no es manifiesta en nuestras vidas. Hermanos, podemos tener muchos problemas. Puede estar presente en nuestra vida todo el mal posible. Pero si Dios está presente en nuestras vidas, vamos a estar muy bien. Pero incluso nosotros podemos estar celebrando por los recursos que tenemos. Ahora nos puede ir muy bien y entonces estamos confiando en nosotros. ¿Sabe una cosa? Aunque todo el recurso del mundo, aunque todo el tesoro sea nuestro, si Dios no está presente en nuestra vida, nuestra alma estará necesitada de lo más importante. Por eso es que debemos corresponderle al Señor de la mejor manera y lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Él. Levantaos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Te das cuenta cómo Él está cumpliendo con su palabra? Porque Jacob le dijo al Señor: si tú andas conmigo en mi camino, me prosperas. Si tú me das comida y permites que regrese a la casa de mi padre, entonces yo voy a regresar a este sitio y voy a adorar. Y ahora él está reconociendo: subamos a Betel, porque allí vamos a poner un altar al Señor, porque allí se me apareció en el tiempo de mi angustia, cuando yo andaba huyendo de Esaú, cuando salí huyendo de Labán, cuando salí huyendo de los cananeos y de los fereceos. El Señor estuvo conmigo, así que vamos a consagrarnos a Él. Dios es bueno en nuestra vida. Y el Señor está esperando de nosotros consagración, que nos quitemos ese ropaje de inmundicia, que podamos nacer de nuevo en Jesucristo, que saquemos de nuestro corazón toda clase de idolatría, le adoremos a Él, le entreguemos a Él todo y entonces el Señor será honrado. Pero vea la palabra que utiliza Jacob: Él me ha respondido. Él me respondió a mi oración, pero además Él me libró en el día de mi angustia. La palabra angustia viene de agonía, viene de angosto. Cuando una persona tiene problemas para respirar, entonces está agonizando. ¿Por qué? Porque la garganta está cerrada, porque la nariz está cerrada. Agonía también tiene que ver como cuando una persona ha caído en un pozo. Ese pozo está reducido, es profundo y está oscuro. Entonces, la agonía tiene que ver cuando a nosotros se nos terminan todas las posibilidades. Cuando estamos entre la espada y la pared, ya no hay lugar para movernos, sino que estamos totalmente acabados e imposibilitados. Y es que el Señor permite en nosotros situaciones así, angustiosas, de agonía, desesperantes situaciones. Han venido tal vez a nosotros, pero el Señor lo ha permitido porque Él quiere librarnos de esa agonía, de ese tiempo angustioso,
de ese momento angosto. Y la Biblia dice que el Señor nos puede poner en un sitio espacioso. Por ejemplo, el Salmo 18, el verso 4, verso 5 y 6. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y por supuesto que el salmista habla que fue puesto en un sitio espacioso. Y el Señor siempre tiene para nosotros un lugar espacioso. Luego el verso 4 del capítulo 35 de Génesis. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y se consagraron todos a Dios por la fidelidad. Luego entonces vemos que Jacob está reconociendo que todo lo que han vivido, lo que han experimentado es por la pura gracia del Señor. De tal manera que Jacob reconoce que la fidelidad de Dios se ha cumplido en ellos y por eso tienen que corresponder al Señor con un altar de sacrificio, de adoración. Versículo 9, ya para terminar esta parte. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Fíjese bien, ya cuando estaban en Betel, el Señor bendijo de nuevo a Jacob. ¿Por qué esto, hermanos? Imagínense, si Jacob no regresa, no tiene esa bendición especial. Pero escuche lo que sucedió. Versículo 10, Génesis 35. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ahora el nombre de Jacob es príncipe de Dios. Fíjese esa bendición especial y esa identidad especial que recibió Jacob. Si Jacob se hubiese quedado en la tierra de los fereceos, de los cananeos, donde estaba Hamor y Siquem, y hubiesen aceptado el proyecto que tenía Siquem y Hamor de mezclarse, Jacob no hubiese recibido esa bendición y no hubiese recibido esa identidad como Israel. Así que si nosotros seguimos todavía en nuestro mundo de idolatría, en nuestra indiferencia al Señor, si nosotros no nos entregamos a Dios, si nosotros no comunamos con el Señor, si no recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿cuántas cosas podemos estar perdiéndonos? Así que ya no es más Jacob, sino Israel. Y ahora Jacob está cumpliendo con lo que prometió, con la condición del pacto, y Dios también está cumpliendo con la bendición del pacto. Jacob sacrifica y Dios lo bendice. También le dijo Dios, versículo 11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Fíjese bien la identidad de Jacob. Ahora es Israel. Ese es el nombre de Jacob, es Israel. ¿Y con qué nombre se presentó el Señor? Dios se presenta como el omnipotente, el todopoderoso, el yo soy. Así que, ¿cómo Jacob va a reproducirse como una nación grande? ¿Cómo se va a multiplicar? ¿Cómo Jacob hará honor a su nombre? Él no podrá hacer honor a su nombre, pero Dios le dice, tú eres Israel y serás Israel siempre. No vas a desaparecer como una nación, tú te vas a multiplicar. Yo me encargo de eso porque yo soy el Dios omnipotente, yo soy el todopoderoso. Y por eso
es garantía que la promesa se cumplirá en la vida de Jacob. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, porque Betel es casa de Dios, puerta del cielo. Así que Jacob cumplió con lo que prometió, y por supuesto que lo que prometió y cumplió le trajo bendición, porque precisamente regresó a la casa de Dios, a la presencia de Dios, donde los cielos están abiertos, porque hay una ventana y hay una puerta. Así que a Jacob no le hará falta nada, porque el cielo está abierto para él. ¿Qué es lo que tu vida necesita ahora mismo? El cielo está abierto para ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Y por eso Jesucristo dijo que lo que pidiéramos en su nombre nos sería concedido, nos sería dado. Así que no calles más. Clama al Señor por tu vida, clama al Señor por tu familia. Busca las bendiciones de Dios, pero nadie puede orar en el nombre de Cristo si antes no lo reconoce como Señor y como Salvador. Si Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, entonces podemos disfrutar las bendiciones de Dios, porque los cielos están abiertos. Él es la puerta, Él es el camino, la ventana está abierta, y ahora la bendición de Dios se derrama en nuestra vida. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel. Así que podemos decir entonces de manera contundente, de manera categórica, Dios nunca falla. Todo lo que ha prometido lo cumple en el tiempo y de la forma exacta, de la forma eficaz, en el tiempo oportuno. Quiero orar por tu vida. Padre, gracias te doy por mis hermanos, porque hoy han recibido una palabra. La palabra, Señor, es que tú nunca fallas, tú eres fiel. Gracias porque este desenlace de la historia de Jacob nos recuerda que tú debes ocupar el lugar principal en nuestra vida, que nosotros debemos, Señor, adorarte a ti, dándote lo mejor. Siempre, Señor, debemos poner nuestra fe en Jesucristo, porque las condiciones de ese pacto de bendición, de vida eterna, se ha cumplido todo a través de la muerte de Cristo. Y por eso, Señor, aumentanos la fe para creer que Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestra ofrenda, Señor, y que todo ha sido cumplido para que tú nos bendigas con la salvación y con la vida eterna. Gracias por mis hermanos que tienen fe ahora, Señor, para que ellos puedan crecer. Gracias por esta bendición de la fe que hay en sus vidas para que puedan ser bendecidos. Pero si hubiera alguien, Señor, que no cree, si hubiera alguien, Señor, que en este momento duda, concédele la fe para que se aferre a Jesucristo, quien ha cumplido el pacto por nosotros, y ahora nosotros podemos recibir todas las bendiciones, todas las promesas de ese pacto. Quiero pedirte, Señor, por consuelo y fortaleza en la vida, Señor, de quienes sufren. Te rogamos que te manifiestes en las familias que están sufriendo, Señor, porque algún familiar ha perecido por la muerte de algún ser querido. Trae consuelo, Señor. Por quienes no tienen un trabajo, también te venimos pidiendo, Señor, y seguimos clamando para que tú proveas el sustento de todas las personas que necesitan el pan de todos los días. Te rogamos que des un empleo, Señor, para que mis hermanos que están desempleados puedan tener el sustento. Bendice sus negocios, todos los trámites que están haciendo, Señor, que sean concedidos, y sustenta nuestra tierra con el alimento. Te rogamos, Señor, que sea así, Padre, porque confiamos en ti, que vas a escuchar nuestra oración. Conforme, Señor, a la necesidad de cada uno de mis hermanos que en este momento han recibido la palabra explicada, pero que también, Señor, han estado en este tiempo de oración.
Cada uno tiene una necesidad espiritual, una necesidad física en lo material, Señor. Cualquier cosa que estén padeciendo y sufriendo, tú lo sabes, tú lo conoces. Por eso te rogamos que respondas a ellos, a sus clamores, al anhelo de su corazón, a lo que desean, Señor, para sus vidas y para sus familias. Allí que tú les concedas tu poder y tu gracia a cada uno de ellos, Señor. Te pido por mi suegro Abel García que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Restablece su salud. Clamamos en fe, Señor, que tú harás tu obra, tu propósito en su vida, en su cuerpo. Dale mucha paz en su alma, mucha paz en su corazón, Señor. Fortalécelo en el nombre de Cristo para que pueda estar firme en esta tribulación y él salga victorioso, Señor, en tu nombre. Así lo confiamos, Señor. Así lo queremos y confiamos en tu gracia y en tu misericordia. Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos que puedan descansar en ti, Señor, que puedan tener en ti un reposo. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por la oración, porque confiamos, Señor, que tú nos escuchas y tú vas a responder. Gracias porque sabemos que al orar en el nombre de Cristo, nuestra plegaria tendrá pronta respuesta. Así, Señor, oramos pues en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.